la firma, así trabajaba, ¿no? La firma, y al final se sumaba la cantidad de firmas y era, ¿no? El puntaje que había acumulado. ¿No? Entonces, más o menos una equivalencia estamos haciendo, jóvenes, ¿de acuerdo? Así que a todos, ¿no? Si están totalmente enfocados, bien, excelente. A ver, hemos empezado la clase pasada a ver lo que es la potencia, ¿no? Este concepto es muy importante, puesto que se aplica, diríamos, en todos los escenarios, ¿no? Y ahora vamos a revisar lo que es la potencia aparente y factor de potencia, ¿de acuerdo? Bueno, para eso vamos a partir, ¿no? De la fórmula que nosotros habíamos planteado la clase pasada, que sería la potencia promedio, ¿no? Si ustedes se fijan acá, la potencia promedio de, ¿no? En este caso, en un resistor o en una fuente, tiene esa expresión matemática, ¿no? De un medio, voltaje máximo por la corriente máxima, por el coseno y la diferencia de los ángulos de voltaje y la corriente. Ahora también se puede expresar esta ecuación en forma de valores eficaces, ¿no? En voltajes RMS, si quieren ¿no? Más concreto. Entonces, esa potencia promedio en valores eficaces, ¿no? Tiene esta expresión matemática también, ¿no? El voltaje S por la corriente RMS por el coseno de la diferencia del ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿no? Entonces tenemos esas dos expresiones. Ahora, ¿para qué hacemos esto? ¿Cuál es el propósito, ¿no? De hacer esa transformación? Eso nos sirve para determinar la potencia aparente. Entonces, de esa expresión matemática que aquí estoy apuntando con el puntero del mouse, que ustedes me están siguiendo, espero que lo estén haciendo, jóvenes. Entonces, esto que está acá, representa la potencia aparente. Y esa variable, en este caso, es S. Y la unidad de medición es volt amperios. ¿Eh? Entonces, la potencia aparente es la multiplicación o el producto también, ¿no? Del voltaje y la corriente en valores eficaces. Ahora, ¿cómo se calcula el factor de potencia? El factor de potencia, según lo que estamos viendo acá, es igual a la potencia promedio sobre la potencia aparente. O esto es igual al coseno solamente del ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces, para determinar el factor de potencia, podemos hacer esta operación, ¿no? De dividir la potencia promedio entre la potencia aparente o calcular el coseno del ángulo. ¿Eh? Entonces, esa sería, diremos, una forma. Pero ahora miren, ¿cómo también podemos encontrar ese ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente? Porque para encontrar el factor de potencia necesitamos esos valores, ¿sí? Esos valores. Entonces, una forma de encontrar, ¿no? Esto que estamos aquí solicitando es de la siguiente manera. La impedancia, sabemos muy bien, que es igual al voltaje sobre corriente. ¿Estamos de acuerdo? Voltaje sobre corriente. Entonces, O es igual a, en valores eficaces, el voltaje RMS entre la corriente RMS con una diferencia de ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente. Ah, miren. Entonces, la impedancia, ¿no? Tiene, en este caso, una magnitud y un ángulo. Y ese ángulo nos puede ser útil para calcular el factor de potencia. ¿Qué les parece? Entonces, también es otra de las opciones que se puede recurrir, ¿no? Para encontrar esa variable, ¿no? El ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente, podemos encontrar la impedancia y ese ángulo lo hacemos o lo evaluamos por el coseno, porque esa es la fórmula, ¿no? Coseno, y encontramos el factor de potencia. Vamos a ver un ejercicio, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, ¿no? De lo que les estoy explicando, básicamente. ¿De acuerdo? Pero bueno, es importante que también vayamos aprendiendo, digamos, esos aspectos. Ahora sí. Entonces, con todos esos antecedentes, ¿no? Es más, ¿no? El documento, a ver, vamos a ver, ¿no? Para un poquito interactuar. El documento que ustedes lo tienen y que les he compartido es este, creo, ¿no? Ah, no, este no es. Aquí está. Potencia. Análisis de potencia. El capítulo 11, ¿no? Entonces, estamos acá. Esto vimos la clase pasada, potencia instantánea, potencia promedio. Vamos avanzando. ¿No? Estamos en esta parte,
Vamos a ver. Valor eficaz. Aquí estamos, por aquí arriba, ¿no? Aquí está, potencia aparente y factor de potencia. Entonces, esto es lo que estamos viendo en este momento, ¿de acuerdo? Aquí estamos encontrando, ¿no? Justamente estábamos hablando de la impedancia, ¿no? De los valores eficaces, ¿no? Entonces, y justamente aparece un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ese ejemplo lo tengo preparado acá para poderles explicar de manera mucho más amplia. Bien, entonces, de ahí sale, diremos, ¿no? Toda esa información que estamos realizando. A ver, entonces, empecemos con este primer ejemplo. Dice así, una carga conectada en serie toma una cociente I de t, ¿no? De 4, justamente está acá, coseno, entre paréntesis, 100 pi t más 10 grados, ¿no? Cuando la tensión aplicada es B sub t, cuando la tensión aplicada es B sub t, de 120 coseno, 100 pi t menos 20 grados, ¿no? Entonces, esa es la información, en otras palabras, de la cociente y el voltaje. Ahora, ¿qué nos pide? Hallar la potencia aparente y el factor de potencia. ¿Dónde? En la carga, ¿no? Entonces, además, nos está pidiendo determinar los valores de los elementos, ¿no? Que forman la carga. Esa carga no la sabemos. Puede estar conformada por una resistencia y un capacitor con una bobina, o sea, eso lo vamos a determinar, ¿no? Pero ahorita estamos suponiendo, ¿no? Cuál de esas opciones podría ser. Pero más adelante, ¿no? Ya vamos a hacerlo de manera mucho más específica y vamos a decir, la carga está formada por estos componentes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estos ejercicios, jóvenes, ¿no? Se los resuelve primero aplicando las fórmulas, ¿no? La forma que hace un momento habíamos planteado. Entonces, primero nos dice hallar la potencia aparente. La fórmula de la potencia aparente justamente es acá, ¿no? S es igual al voltaje eficaz por la cociente eficaz. Es el producto, en otras palabras, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos viendo acá. Pero si ves el voltaje eficaz, ¿no? También una de las fórmulas que podemos emplear es igual al voltaje máximo sobre raíz de 2. Y la cociente eficaz va a ser la cociente máxima sobre raíz de 2, ¿no? Son formulitas que nosotros lo podemos emplear y que están disponibles para su reemplazo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago eso, jóvenes? ¿Por qué hago esa transformación? Sería la pregunta. Porque en el problema no me dan estos valores de valor eficaz tanto del voltaje como de la cociente. O sea que yo no puedo reemplazar directamente acá. Entonces, por eso es que hago esta otra equivalencia para que ahora sí, ¿no? Este voltaje máximo que está acá, si me fijo, es el voltaje máximo de esta ecuación. Entonces, ahora recién puedo emplearlo. Si no, no lo podía hacer. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazo 120, 6,2 por la cociente máxima, que en este caso sería 4. Mire, esta es la cociente máxima, entre raíz de 2. Entonces, haciendo operaciones, esto vale 240 volts amperios, ¿no? La unidad, no se olvide, se mide en volt amperios. Entonces, ya tendríamos ese resultado. Ahora bien, sigamos. Entonces, ahora hay que calcular el factor de potencia, ¿no? El factor de potencia. Entonces, la fórmula, ¿no? Aquí tenemos las fórmulas, miren. El factor de potencia va a ser igual al coseno del ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. El ángulo de voltaje, vamos a ver. Tengo el dato, miren, el voltaje que me da el problema, tiene un ángulo, miren, de menos 20. El ángulo de la cociente, también tengo ese dato, que vale 10, por lo tanto, puedo aplicar esta formulita, ¿no? Directamente. Entonces, eso es lo que voy a hacer, miren. Entonces, el factor de potencia es igual al coseno de la diferencia de voltaje menos el ángulo de la cociente. El ángulo del voltaje hemos dicho que vale menos 20, ¿no? Si nos fijamos acá, aquí está, justamente está apareciendo, vale menos 20. Luego, menos es de la fórmula, aquí está. Y el ángulo de la cociente, si nos fijamos otra vez en el planteamiento del problema, ¿cuánto vale? 10. Entonces, reemplazo acá, 10. Y haciendo operaciones, ¿no? Coseno de menos 30 vale 0.86, ¿no? Ahora, miren,
¿De dónde sale este análisis? De decir el factor de potencia está adelantado. Porque puede ser que esté atrasado también. Miren, esos términos ahora recién lo estamos analizando. ¿Por qué se dice que el factor de potencia está adelantado? Miren, una de las razones es la siguiente. La corriente adelanta a la tensión. A ver, eso veamos. Miren, la corriente. ¿Dónde empieza según esta información? La corriente empieza, ¿no? De acuerdo al ángulo que estamos viendo acá, en menos 10 grados. O sea, a la izquierda, ¿no? A la izquierda. El voltaje, ¿dónde empieza? En 20, o sea, a la derecha. Entonces, si ustedes se fijan, ¿quién está entonces más antes? La corriente. ¿Eh? Y después está el voltaje. Por lo tanto, la corriente adelanta al voltaje. Entonces, de ahí sale esa conclusión de que el factor de potencia está adelantado. Pero también miren, si tal vez alguno de ustedes, ¿no? Tal vez no la ha comprendido bien, digamos, ¿no? Dije, está medio que, no estoy muy convencido, vamos a decirlo así. Entonces, otra manera, pero esto sí es contundente, aquí ya no hay dónde perderse, jóvenes. Entonces vamos a hacer esto. Voy a hacer la división, es decir, voy a calcular la impedancia, en muchas palabras. La impedancia es voltaje sobre corriente. ¿Estamos de acuerdo? El voltaje, aquí está. Si lo llevo en forma factorial, va a ser 120 con un ángulo de menos 20 grados. Aquí está, miren. 120 con un ángulo de menos 20 grados. La corriente también lo voy a llevar en forma factorial. Sería 4, esta amplitud, y un ángulo de 10 grados, ¿no? Positivo. Aquí está. Haciendo operaciones, es 120 entre 4 es 30. Este ángulo viene a subir al numerador con signo cambiado. Sería menos 10 con este menos 20, menos 30. ¿De acuerdo? Y esto desarrollando, jóvenes, desarrollando, esto vale 25 de 28 menos J15. O sea, ¿de dónde sale? Recordemos un poquito, recordemos, ¿no? De la propiedad. A ver, ¿dónde se mide mi calculadora? Se mide muy arriba. Uy, se mide muy, a ver, vamos a ver un ratito. A ver, creo que no. Voy a dejar de compartir un ratito, jóvenes, porque no lo puedo manejar, está muy arriba. Ahorita lo regresamos. O sea, voy a bajar un poquito. Ahora sí está el medio. Ahora vamos a compartir. Ahora sí, estamos desde eso. Aquí está. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? ¿No? 30 por el coseno de menos 30. ¿Eh? Así es. Sacamos el coseno. Luego por 30. 25 de 28. Aquí está. Luego, 30, J, ¿no? Es J. 30 seno de menos 30. Entonces, vamos a colocar seno de 30 negativo. Sacamos seno y multiplicamos por 30. Y eso sale menos 15, ¿no? J. Entonces, miren, ahora sí. Si ustedes se fijan, esta es una impedancia capacitiva. ¿Eh? Capacitiva, es decir, esto es un valor negativo. Entonces, un capacitor, jóvenes, lo que hace siempre es adelantar la corriente a la tensión. Entonces, de ahí también se puede, ¿no? Responder a esta postura de que el factor de potencia está adelantado. ¿Por qué? Porque aquí hay una impedancia capacitiva. Entonces, eso ya es contundente, ¿no? Ahí ya no hay donde perderse, jóvenes, ¿no? Si ustedes ven una impedancia capacitiva, es decir, una impedancia negativa, ¿no? Imaginaria, entonces eso siempre les va a dar el factor de potencia adelantado, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, otra forma de calcular el factor de potencia. Miren, ¿se acuerdan? El factor de potencia era coseno, miren, de la fórmula, el ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente. Este ángulo de voltaje menos ángulo de corriente puedo obtener de aquí, de la impedancia. Miren, la impedancia tiene un ángulo. Entonces, ese ángulo es lo que yo voy a emplear acá. Y por lo tanto, coseno de menos 30 es 0.866. Entonces, ¿cuál estoy aplicando? ¿Cuál de las fórmulas? Aquí está, miren. Esta impedancia tiene un ángulo. Y justamente ese ángulo es el ángulo del factor de potencia. ¿No? Si se fijan, son iguales. Por lo tanto, esa impedancia, ¿no? Que lo he calculado acá, ¿no? Justamente acá. Entonces, este ángulo me va a servir también para calcular el factor de potencia, ¿no? Entonces, estoy obteniendo por diferentes caminos. Bien.
Ahora, ¿qué nos está pidiendo a continuación? Determinar los valores de los elementos que forman la carga conectada. Ah, la carga, miren. Al hacer esta operación, ¿no? De la impedancia, esto es la carga, Z. Entonces, de todas formas me sirve para hacer los análisis correspondientes. Entonces, esta impedancia de carga tiene dos componentes. Este que está acá es resistencia, porque es parte real. Entonces, la carga está formada por una resistencia y está formada por un capacitor. Ah, antes no lo sabíamos, ¿no? No sabíamos si era una resistencia o ambas, resistencia y capacitor, o era una resistencia y una bobina, o capacitor y bobina. Pero ahora, ¿no? Con esta operación, estamos identificando de manera clara de que esa carga está compuesta por una resistencia. ¿De qué valor? De 25,98 ohm. O si quieren podemos normalizar. Normalizar. Y una impedancia capacitiva de menos J15. Entonces, como nos están pidiendo encontrar los valores, entonces hago lo siguiente. La resistencia ya es un dato conocido, sale de aquí, de la impedancia. Y eso tiene un valor de 25,98. Así ahí no hay nada que hacer. O sea, eso ya es un valor ya, diremos, calculado, así que se asume eso. Lo que sí tal vez es importante calcular el valor del capacitor, ¿no? Porque esta es impedancia capacitiva. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? Sabemos que la reactancia capacitiva sale de acá, de aquí. Es menos 15, la reactancia capacitiva. Es decir, si no lo tomamos el J, solamente el valor, ¿no? Con su signo, menos 15. Pero sabemos que la reactancia capacitiva es menos 1 sobre omega C, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? En este caso, todo capacitor, en este caso de reactancia, siempre es negativo, ¿de acuerdo? Y de aquí despejo C, despejo de aquí. Entonces va a ser C 1 dividido entre 15 omega, ¿estamos de acuerdo? 15 omega. Pero además omega es 2πf, ¿no? Aquí seguimos haciendo la expansión. Entonces 1 sobre 15, 2πf. Ahora, de acá, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Acá. Omega, aquí está. Sacamos la información, si quieren también, de acá. Omega vale 100pi, ¿sí? Este es el frecuencia angular también, ¿no? Si ustedes se fijan, en ambas ecuaciones, tanto de la corriente como del voltaje, tienen el mismo valor, por lo tanto, la frecuencia angular, ¿no? Vale 100pi. Entonces, ¿no? Puedo utilizar esta identidad. Claro, es que no tengo la frecuencia en Hertz. Entonces, esto no lo utilizo. Entonces me quedo con esta, 1 sobre 15 omega, porque omega es un dato conocido. Entonces utilizo esta identidad en otras palabras. Entonces digo 1 sobre 15 omega, hemos visto que vale 100pi, por eso lo ven acá ustedes, 100pi. Haciendo operaciones, ¿no? Pi por ese caso es 3,14, ¿no? A ver, hagamos. Vamos a ver. Entonces sería 15 por 100 por 3,14, ¿no? Eso inverso porque está viendo, porque es una división, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener, si esto lo convertimos, ¿no? A unidades, en este caso de medición, ¿no? Entonces sería 212 microfarados, ¿no? Porque esto es 2,12 por 10 a la menos 4, ¿no? Si recorremos 2 sería esto a la menos 6, ¿estamos de acuerdo? Sería 212,3 por 10 a la menos 6, o eso es igual a microfarados, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y la resistencia sale también de acá, ¿no? En este caso es 25,98 ohms. Bien. Entonces, hemos empezado a resolver, ¿no? Este tipo de ejercicios, aquí vayan tomando nota, vayan capturando también, ¿no? Porque evidentemente si uno quiere, ¿no? Acumular y sacar puntos a favor, siempre tiene que estar ahí, ¿no? Sacándole capturas, ¿no? Para poder apoyarse o tener el documento que debe ser proporcionado también, ¿no? O bajarse de la web también, porque está también disponible en este caso. Bien. Entonces, sigamos avanzando. Ya les voy a dar unos ejercicios más adelante. A ver, veamos este otro. Dice así. Determine el factor de potencia
visto desde la fuente, acá, desde aquí. Además, calcule la potencia promedio suministrada por la fuente. Ah, entonces son dos cosas que está pidiendo, ¿no? El factor de potencia y la potencia promedio, ¿de acuerdo? Suministrada por la fuente. Algo interesante que sucede en este circuito, miren, en este caso, esta fuente ya está, nos está dando en valores eficaces. Miren, en RMS está. Entonces, a tener muy en cuenta. Si no está este RMS, ¿no? En el planteamiento del circuito, eso significa que está en valores máximos, en su caso, o valores pico, ¿ya? Pero si en este caso está aquí identificado como RMS, entonces eso significa que este voltaje está en valores eficaces, ¿de acuerdo? O la corriente también, que podía estar, ¿ya? Entonces, este circuito está, en otras palabras, la fuente en valores eficaces. Bueno, entonces hay que tomar nota de eso. Bien, empecemos entonces a resolver. Primero vamos a encontrar, ¿no?, la impedancia entre estos dos terminales. ¿Por qué? ¿Por qué evalúo la impedancia? Porque la impedancia, miren, si ustedes se fijan, voy a subir acá, ¿no? Y si se ha fijado acá, evalúo la impedancia porque ese ángulo, jóvenes, me va a servir para calcular el factor de potencia. Por eso es que primero encuentro esa impedancia. ¿Esa impedancia dónde? En los terminales de la fuente, porque ahí es donde me está pidiendo, miren, determina el factor de potencia visto desde la fuente. Entonces aquí es como si estuviésemos obteniendo un set equivalente, ¿no? En los terminales de la fuente, ¿de acuerdo? Entonces por eso voy por ese camino. Entonces, como están viendo ustedes acá, la impedancia total vista en los terminales de la fuente va a ser 6 más estos dos en paralelo, ¿no? 4 en paralelo con menos J2, ¿no? Eso está acá. Después haciendo operaciones acá, sería 6, esto en paralelo sería la multiplicación, 4 por menos 2, y la suma, ¿no? 4 menos J2. Y después haciendo operaciones acá, y sacando magnitudo y fase y todo, sale 6.8 menos J1.6, ¿no? Y en forma polar, esto tiene magnitud de 7 y una fase de menos 13.24, ¿no? Esto está permitido, yo les había hecho notar eso en el examen, ¿no? Pero no la resolución, esos tienen que estar presentes, ¿ya? Así que siempre tomen en cuenta eso, por favor, ¿ya? Ahora bien, esta impedancia que acabo de calcular me sirve muchísimo porque yo voy a utilizar su ángulo, miren, este ángulo. Entonces digo, el factor de potencia va a ser igual al coseno, la fórmula es esa, coseno, del ángulo, en este caso, de menos 13.24. Y eso nos da 0.9734. Y también, ¿no? Asocio y digo, este factor de potencia está adelantado, ¿no? ¿Y por qué? Miren, ¿cuál ha sido la respuesta? De la impedancia. Si se fijan, la impedancia tiene un capacitor. Y todo capacitor adelanta. Esto si hubiera sido una bobina, y esto si hubiera sido una bobina sería un valor positivo, ¿no? Entonces sería atrasado. Bien, esas son las respuestas a esas interrogantes, digamos. ¿De acuerdo? Pero como en este caso la impedancia, ¿no? Es capacitiva, entonces ustedes, ¿no? Ya lo asocian y dicen que este factor de potencia está adelante. Perfecto. Ingeniero, una consulta. Sí, dime, dime. Cuando sale positivo es impedancia Inductivo. la bobina inductiva, ¿no ve? Y cuando es negativo es capacitiva. Exacto. Muy bien. Eso es. Cuando esto es positivo, esto es una bobina, ¿no? Impedancia de una bobina. Por lo tanto, una bobina atrasa, atrasa. Si esto es negativo, como lo está diciendo muy bien su compañero, entonces es un capacitor, como es negativo, y por lo tanto, adelante. ¿Verdad? Entonces de ahí sale esas respuestas, ¿no? Creo que ha sido muy interesante, ¿no? La pregunta y la consulta que ustedes están realizando. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, sigamos avanzando. Entonces, ¿qué más nos pide? A ver, vamos a ver. Dice calcular la potencia promedio. Ah, para calcular la potencia promedio suministrada por la fuente, necesitamos voltaje y corriente. ¿Ven? Necesitamos esos valores. Entonces, por eso acá, miren, como estamos encontrando el equivalente, entonces se transforma, vamos a decir, o se reduce ese circuito a este otro. Aquí está la fuente en valores eficaces, 30 grados, y aquí está la impedancia que hemos calculado, ¿no? La impedancia equivalente. Aquí está. Y por lo tanto, si esta es una fuente que envía voltaje en RMS, por lo tanto la corriente también va a estar en RMS.
¿no? Entonces, si hacemos aquí sumatoria de voltajes, ¿no? La ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Acá, en esta malla, entonces va a ser igual al voltaje sobre la impedancia, ¿no? Aquí está el voltaje, en este caso en eficaces, sobre la impedancia. En otras palabras, esto es 30 0 grados sobre la impedancia. ¿Qué impedancia hemos encontrado? Aquí está, 7 con un ángulo de menos 13,24, ¿no? Haciendo operaciones, entonces sería 3 entre 7, 4,286. Este pasa al numerador, cociendo cambiado, y por lo tanto es 13,24. Entonces ya tendríamos la cociente RMS. También ya tenemos el voltaje. Entonces, aplicamos la fórmula de la potencia promedio. Entonces, esta formulita, jóvenes, miren, está aquí. Voy a subir, no está de más, ¿no? Y les voy a mostrar. Aquí está, miren. La potencia promedio en valores pico. O la potencia promedio en valores eficaces. Miren, aquí está. Nosotros vamos a utilizar esta segunda ecuación. ¿De acuerdo? Aquí está la segunda ecuación. Más aquí abajo está. Bien. La potencia promedio suministrada por la fuente en valores eficaces. Utilizo esta fórmula, ¿por qué? Porque el voltaje está en esas unidades, ¿no? Por eso utilizo esto. Entonces dice, voltaje eficaz, ¿cuánto vale? 30, ¿no? La cociente eficaz, ¿cuánto vale? 4,286. Coseno. El ángulo de voltaje, si se fijan, es 0. Sale eso de acá. Menos el ángulo de la cociente, 13,24. Entonces, haciendo operaciones, entonces la potencia promedio es de 125 watts, ¿no? Entonces, de esa forma se evalúa. ¿De acuerdo? Bien. A ver, vamos a ver el documento. Creo que ya viene los ejercicios. A ver, esto lo hemos analizado. Estamos acá, esto también, justamente aquí está el ejercicio que hemos resuelto. Y aquí hay uno muy parecido a lo que hemos visto. Y eso que tiene resultados. ¿Eh? Entonces, jóvenes, ahora sí, como que ya casi estaría, digamos, ¿no? Los puntos acumulados, pero aquí hay que demostrarlo con procedimiento. Entonces, jóvenes, quiero que resuelvan esto, ¿de acuerdo? Este ejercicio, el que están viendo ustedes acá, problema de práctica 11.10, tiene su respuesta en base a lo que estamos viendo. Es muy parecido. Entonces, ustedes me lo entregan. El tiempo, aquí vamos a quedar jóvenes, vamos a quedar acá. El tiempo va a ser hasta las 8. Yo creo que es más que suficiente. Esto, exagerando, diremos 15 minutos, digamos, ¿no? Y dije, no pues tampoco. Ya, 20. Y justo, miren, tienen más de 20 minutos, casi tienen 5 más o menos, ¿no? Más que suficiente. ¿De acuerdo? Así que a acumular, porque nos va a servir muchísimo, y ustedes, ¿no? Más que nadie. ¿De acuerdo? Bueno, espero que lo hayan capturado, ¿no? Y con esto estaríamos, ¿no? Terminando la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, tal vez. La revisión, por si acaso, la revisión del examen, lo vamos a hacer la próxima semana. ¿De acuerdo? El próximo jueves. Y el RECU, tal vez por ahí venía la pregunta, tal vez, ¿no? El RECU va a ser en la subsiguiente, después de esa semana, de conocido, ¿no ve? Sus evaluaciones, entonces viene el examen recuperatorio, ¿no? Y después